Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no puede con nuestra... Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos, y ya recibimos en vivo al alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopinski. Gracias por venir nuevamente. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Si el que tan mal, siempre decimos, si alguien vuelve es porque muy mal no lo tratamos. No, siempre me tratan bien, hay que decirlo. No, interesante lo que ha sucedido en las últimas horas. A veces uno programa, porque hace mucho que marcamos esta fecha para la entrevista. Claro, uno va manejando los temas que se van dando, y a veces los temas caen de sorpresa, como creo que puede haber tomado de sorpresa el mensaje y el anuncio del ministro que le entregó al intendente Carlos Enciso, el ministro de Transporte Víctor Rossi, las alternativas que se manejan para Sarandí Grande en el tema del trazado de la línea del tren. Pero antes, nos gustaría, un poco para que entiendan quienes nos está viendo, que es de Florida, que no viven en Sarandí, que viven en 25 de Mayo, o en Fray Marcos, o en Casupá, o en Cerro Colorado. ¿Por qué la gente de Sarandí le cae mal, y a modo tal de querer juntar firmas para que no se haga la obra como está proyectada, que el tren pase por la ciudad? Si toda la vida estuvo la vía ahí. Porque esa es la conclusión que saca quien no vive en Sarandí. Bien. No, en realidad tiene una diferencia notoria. Una cosa son los dos trenes que pasan hoy, una frecuencia de 2 trenes, uno en la madrugada y otro en la tardecita, en relación con este nuevo proyecto que establece dentro del mismo contrato que son hasta 38 veces que va a pasar. Una cosa son 2 veces, otra cosa son 38. Además, con las cargas de materiales que son contaminantes. No todos. En su gran mayoría, no celulosa, combustibles y demás. Inclusive también hay un tema de que alteraría la vida de los sarandienses, porque date cuenta que si vos tenés una vía que atraviesa la ciudad, que hoy por hoy ni siquiera cumple con las mínimas exigencias de seguridad, porque no hay, los pasos a nivel no existen. Hoy por hoy en Sarandí Grande va a pasar un tren, la gente escucha el ruido, y se para a medio metro. O sea, es un tema ya que está dentro de la cultura de los sarandienses. Pero lo que estaba estipulado es que se iban a reducir los cruces desde una mitad y la otra de la ciudad. Los que no conocen Sarandí Grande, la ciudad se construyó en torno a la estación de tren. En una mitad de la vía está la mitad de la ciudad y en la otra mitad la otra. Es de la vía para acá o de la vía para allá según el lugar donde se encuentre. Exacto. Y la sociedad históricamente se ha dividido así. Exactamente. Al punto tal de que Sarandí Grande tiene 2 clubes sociales, uno de cada lado de la vía. Con una rivalidad, entre comillas. Que ahora se disminuyó, pero en su momento era muy brava. Exacto. Y bueno, y después más allá de eso también es lo que decía antes, creo que si este tren o esta nueva modificación del trazado ferroviario generara algún beneficio para la ciudad o generara algún beneficio, yo qué sé, por plantear, capaz que se implementaba un transporte de pasajeros y capaz que los jóvenes de Sarandí Grande pudieran tener acceso a pasajes más baratos o alguna otra cuestión que sirviera para el desarrollo de la ciudad o para la producción. Pero era un tren que solamente va a pasar por la ciudad. Entonces, en realidad era todo malo. ¿El tren de pasajeros está descartado? Y bueno, entre a Durazno, por ejemplo. Y bueno, nosotros las no uniones tenemos, de Florida, Montevideo, Florida. Nosotros Florida, no tenemos información de que... La información que nosotros tenemos, por lo menos, es que a Florida llega el tren de pasajeros. No, Sarandí Grande, por lo que nosotros sabemos, no estaría inclusive lo otro, volviendo al tema de la separación de la ciudad, en el arranque de todo este proyecto se analizaron por supuesto varias opciones que inclusive el equipo técnico de la Intendencia con los técnicos del mismo ministerio la estuvieron estudiando, y creo que va a ser este camino que finalmente se va a tomar, que exigía que, bueno, tenían que haber algunas otras expropiaciones y demás, pero uno de los criterios que aparecía en el por qué no hacer ese otro trazado que iba por fuera era que no se podía cortar un campo productivo de un conocido sarandiense que tenía tambos,
y que claramente ese criterio no estaba adaptado a la realidad actual, porque ese campo no está produciendo. Es un lugar que sí se produjo, pero que hoy por hoy es campo. Entonces no se está utilizando para está utilizando para producir, ni para plantar ni para criar ganado, que era lo que era el criterio que por ahí frenaba un poco al ministerio de poder hacerlo por ahí, porque yo el otro día también, hablando de forma coloquial con el ministro en la reunión que fuimos con el intendente, le dije: ministro, usted tiene dos opciones. Digo, una es que toda la ciudad esté enojada, en contra, que se manifieste, y que claramente todos estamos muy firmes en lo que queríamos para Sarandí Grande, que era que no nos alteraran la vida por este proyecto, o tiene la otra opción, que hasta capaz que mejor es, porque en una evaluación de costo-beneficio capaz que es mucho menos nocivo que el ministerio tenga que lidiar con 4 o 5 personas a través de las expropiaciones y demás, que lidiar con toda una población, con manifestaciones y movilizaciones. Entonces digo, por un lado tenés o perjudicás a 4 personas o 5 personas, las que sean, que haya que expropiarles terrenos, pero por el otro lado no afectás a la ciudad. Entonces yo le dije: ministro, a usted le conviene mucho más esto, porque no solamente va a tener toda una población que le va a agradecer por esto, por haber escuchado el reclamo, que por otra parte nosotros, tanto el intendente como el ingeniero López que fue, y bueno, y yo personalmente, le agradecimos la apertura de por lo menos escucharnos. Yo tengo una visión crítica en cuanto a este proyecto, que es personal, que yo creo que, como en todo proyecto grande que modifica muchas costumbres de los uruguayos, se planteó. Entonces, yo creo que nunca se cerró este proyecto, porque claramente iban a aparecer este tipo de cosas. Y bueno, al ver que se puede solucionar por otro camino, está bueno que lo hayan modificado, y que yo creo que van a seguir apareciendo diferentes modificaciones. ¿Llegaste a ver la respuesta del ministro con las dos propuestas que hace? Porque son dos, ¿verdad? No la llegué a ver, porque me comuniqué con el intendente por teléfono. ¿No te contó el intendente? Me comentó más o menos que bueno, que iban a tener una reunión por los equipos, que hay que expropiar y demás, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que el tren salga de Sarandí Grande. La postura es que no pase por Sarandí Grande. Exacto. La información que nosotros tenemos al día de hoy, a esta hora que estamos conversando, lo terminamos de hablar hace poquito, es que una de las propuestas es que pase por dentro de Sarandí Grande, pero que existan, como va a existir en la ciudad de Florida, una especie de túneles que comunican un lado y otro de la ciudad, que va a pasar acá en Florida. Eso no lo llevaría la gente de Sarandí. Yo creo que es hasta más costoso. No sé por qué arriesgarse a hacer una inversión. Esa es una propuesta, de esa magnitud. No, lo del túnel no. Nosotros lo que planteamos, que era también parte del planteo del grupo de vecinos que se organizó allá, era ese trazado alternativo que, antes de llegar a Sarandí Grande, cortaba por atrás del parque y después conectaba por atrás del cementerio. O sea, vos tenés una extensión de 10 cuadras más o menos, de 50 cuadras, 40-50 cuadras, dentro de las cuales Sarandí Grande se comunica una mitad y otra por 5 cruces. De esos 5 cruces aparentemente iban a quedar 1 o 2, de los cuales se iba también a instalar un cercado que iba a dejar la ciudad como media separada, que yo muchas veces bromeé con el muro de Berlín o el muro de Trump con México, pero iba a ser algo muy similar, y no está bueno para los sarandienses y para las costumbres, y más considerando que no iba a generar un beneficio directo para Sarandí Grande. Yo entiendo, por ejemplo, a Vidalín, que capaz que sí, abre los brazos y dice: bienvenida a la inversión. Y bueno, si a nosotros nos tocara la generación de 300, 400 puestos de empleo directos, más todos los empleos que se generan alrededor en una empresa que se instala en Sarandí Grande, y bueno, vos ahí analizás las variables, porque claramente te va a dejar un rédito económico en la sociedad. Pero si vos en tu comunidad no tenés beneficio... La comunidad de Sarandí Grande no evaluó de que pueda existir algún derrame si es que se concreta la inversión, o, como dijo hoy el presidente, el tren se va a hacer sí o sí, independientemente de UPM. Es decir, el tren, la ciudadanía de Sarandí Grande no lo ve como una inversión que le pueda llegar a dar resultados. Pero además, yo escuché a Vázquez, y además también entiendo que el presidente los consejos de ministros los organiza para dar noticias lindas y para que lo aplaudan, porque lo sufrí en carne propia, cuando hace menos de un año le pedí expresamente en su consejo de ministros aquí en Florida que concurriera al 12 de octubre, me dijo: cuente conmigo, cuente con mi presencia, todos lo aplaudieron, y bueno, quedamos todos muy contentos, pero llegó el 12 de octubre y ni siquiera respondió la invitación.
hasta el último día a las 5 de la tarde estuvo la invitación arriba de la mesa y ni siquiera se tomó el trabajo de decir no voy porque tengo otra cosa. Nunca se comunicó. Y no solamente con nosotros, porque capaz que, por ejemplo, con el diputado Carlos Rodríguez Gálvez, con quien también tuvimos contacto constantemente, y decir, che, carapa, a ver, preguntá a ver si a vos te contesta, porque a mí no me da pelota el hombre. Y bueno, y llamaba y tampoco le dieron respuesta. Entonces, por ahí a mí me generó también un poco de descrédito estos consejos de ministros, porque en definitiva son anuncios que se vaya a hacer sí o sí el tren. Lo que pasa es que el proyecto del tren está planteado solamente para UPM. O sea, si no sale UPM, ¿qué hace Uruguay con el tren? El presidente dijo que empiezan las obras en abril. Sí, y están avanzadas y demás, pero en el contrato está claro. O sea, Uruguay se comprometió a hacer toda esta reconstrucción del trazado ferroviario con un montón de beneficios extra que se le dan a UPM, que por otra parte, yo tengo dos posturas. Una es la de defender mi ciudad, en la cual no trato de mechar consideraciones políticas, porque creo que también eso no ayuda al bien común, que es sacar el tren del medio de la vía, porque en esto hay gente del Frente Amplio, gente de otros partidos que no tienen representación partidaria, Partido Ecologista, la misma Asamblea Popular, hay representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado. Entonces es como una manifestación social que surgió del pueblo. Bueno, yo no puedo mechar o mezclar mis criterios políticos o mis conceptos políticos con esto, porque sería restar al bien común, que es sacar la ciudad, la vida de la ciudad. Ahora, por otra parte, que tengo mis consideraciones políticas, las tengo. Claramente, el gobierno le abrió las puertas y se abrió de brazos, como digo yo, ante capitales extranjeros, brindándole un montón de beneficios fiscales que por otra parte se negociaron a puertas cerradas, en total silencio, dándose un montón de beneficios que ni siquiera a los propios productores uruguayos se le dan. Porque eso el otro día lo desmintió el diputado Carlos Rodríguez. Que no era así. Y bueno, que lo único que tenía era una zona franca, que si se proponía era que todos tuvieran zonas francas. No estaba de acuerdo con Uruguay es el único lugar del mundo donde UPM y cualquier empresa tiene una zona franca. Es el único lugar en el mundo donde se le otorga una zona franca a un privado, es en Uruguay. ¿Y por qué? Digo, yo también... Usted no se lo otorgaría, le daría a una inversión como pero ya han habido contratos de trabajo con empresas finlandesas y demás, bueno, Forestal Oriental y algunas otras. Han habido contratos en los cuales el Estado no queda tan atado a un montón de obligaciones que tiene que cumplir y por un montón de años. Hay una partecita de ese contrato en el cual UPM se compromete a hacer un pago en efectivo por la contaminación que va a generar en el Río Negro. Entonces vos date cuenta que estamos hablando de que UPM plantea al gobierno resarcir económicamente un daño ambiental del cual no se va a volver más. Ahora, en tu caso, ¿sos partidario de que si efectivamente se da de que el Partido Nacional gana las elecciones nacionales, se revea el contrato de UPM? Totalmente. Sí, ¿esto lo plantearías en la interna del Partido Nacional? Yo personalmente... Porque la calle Pou, después, primero avanzó y después metió un cambio para atrás, como que quedó ahí, pero... Yo personalmente agarro esos 800.000 millones de dólares y me reúno con la gente del campo y con la gente, con los productores y con el sector lechero y con el sector ganadero, y le digo, muchachos, vamos a tener esta inyección, ¿a dónde lo destinamos? Porque acá vos tenés una cosa que es real. Uruguay está apostando a la producción de celulosa. La celulosa funciona hoy, ponele con un plazo de 15, 20 años máximo, y después no sabés, porque la celulosa básicamente para hacer papel, entre otras cosas, pero básicamente para hacer papel. Entonces, en un mundo que está avanzando hacia la no utilización del papel, porque hoy por hoy no está todo digitalizado y demás, Uruguay, nuestro país, está renunciando a la producción de, por ejemplo, carne, lana, leche, un montón de cosas que fueron el sustento de la economía del país durante muchísimos años. Está renunciando a eso por embarcarse en este nuevo, desde hace muchos años también, que no viene solamente del gobierno del Frente Amplio, viene de muchos años antes. El Frente Amplio, por ejemplo, ahora que en su momento no apoyó las leyes que llevaron a que hoy, por ejemplo, UPM está interesada en instalarse, el desarrollo forestal, y sin embargo ahora lo promueve. Pero esa es una de las críticas que se le hace. Exacto. Esto arrancó en el 87 con una ley que se armó en beneficio de la industria forestal.
Pero lo concreto es, ¿plantearías al Partido Nacional que se revea entonces el contrato con UPM? Por supuesto. Yo creo que hay que apostar a la clase productiva, hay que apostar al campo, hay que apostar a la ganadería, a la lechería, a todo eso que ha sido el sustento, porque además vos dentro de 100 años, por ejemplo, comer se va a seguir comiendo. Se supone que sí. La leche va a seguir siendo necesaria, la lana va a seguir siendo necesaria, la carne. Entonces vos producís un montón de cosas que no van a pasar, porque las economías, más allá de que puedan modificarse, básicamente si vos vas a los orígenes del Uruguay, era el sustento de la economía, era la ganadería. Bueno, y hoy capaz que también estamos intentando migrar hacia la industria forestal que tiene fecha de vencimiento. Bien, quedó claro y muy conciso. Por sí o por no, si en la reunión el ministro propone hacer modificaciones dentro de la ciudad para que el tren pase por la ciudad, la respuesta es no. Bueno, dependiendo de cuál va a ser, yo creo que sería, analizándolo acá, sí. un análisis primario, me parece que no creo que vayan a plantear eso porque les va a llevar una inversión muchísimo mayor. Clarito. Dejamos por acá estos temas, vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a seguir hablando, vamos a hablar de lo que es toda esta actividad, vamos a hacer una especie de ping-pong por el tiempo que después nos queda para el programa, respecto a distintos temas que tienen que ver con el quehacer de Sarandí Grande y de la comunidad en general de Florida, sobre todo en este año tan especial que es un año electoral. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón,